Y esa oración es eficaz. ¿Eficaz por qué? Porque hay fe. Esa oración de fe no es un rezo arminiano, donde entonces la persona dice: te acepte mi corazón, escribe mi nombre en el libro de la vida, hazme la persona que tú quieres que yo sea. Ese rezo arminiano, la gente le da un poder, así como se le daba el aceite, así también se le daba la oración de fe. Y la oración de fe que Santiago está hablando no es esa. La oración de fe pentecostal que hoy día conocemos proviene de un hombre que se llamaba Charles Finney, pero eso nunca se aplicó, hermanos. De eso de pasar al frente, de caerse, de orar un rezo de fe. Ay, yo llevo en mi cartera la oración de fe, si pierdo la salvación la hago y listo, la recupero. Hermanos, puede sonar irrisorio, pero esa es la situación de la iglesia en Colombia especialmente. Entonces la oración de fe no es un rezo, sino que la oración de fe es una oración que está caracterizada ¿por qué? Por una actitud del corazón. La frase en griego se podría traducir así: oración marcada por fe. Es decir, es una oración hecha con fe ferviente. Pero ahí caemos en otro peligro, en otro riesgo. Porque ahora entonces ya no se le da el poder ni al aceite, ni siquiera el nombre del Señor Jesús, sino ahora el poder lo tiene la fe. Así somos, hermanos, fabricantes de ídolos. Dios nos da los medios, no adoramos al dador de los medios, sino que idolatramos los medios. Entonces, yo oré con mucha fe, mire, yo lo creí en mi corazón, yo sentí, yo creí que iba a haber un milagro y así fue, porque Dios nos respalda porque hubo fe. Ese es otro problema. La fe es importante, hermanos, pero no es por su fe, no es por la mía. Se supone que la oración del justo está marcada por la fe, y eso es lo que la hace eficaz, la fe. Pero entonces no caigamos en entonces idolatrar a la fe, porque la fe es un regalo de Dios. Entonces no es la intención de Santiago prometer salvación del alma como consecuencia de la oración de fe. Entonces le hacemos la oración de fe y es salvado. No está hablando de eso. Tampoco está diciendo que por el uso del aceite o por la imposición de manos del pastor entonces hubo salvación. Tampoco. Se sigue desarrollando la misma idea. ¿Cuál es? El anciano debe ir personalmente, pero no solo el anciano debe orar por el hermano enfermo, sino toda la iglesia. Y se necesita que el que ora tenga fe, pero también que por quien oramos tenga fe. Porque, hermanos, pues estamos todos unánimes, con fe ferviente, humilde. Y el fulano es incrédulo, tiene dudas, no cree ni en Cristo, hermanos. Debe haber fe. Por eso es que aquí la orden es para con los hermanos enfermos, porque se supone que los hermanos enfermos tienen fe. Somos hijos de Dios por la fe. Si nos acercamos como hacen, por ejemplo, la extremaunción de los romanos, o como hacen la oración de fe de los arminianos. ¿Y de qué serviría, hermanos, todo esto? O incluso si lo hiciéramos bíblicamente correcto. Los ancianos fueron, los ancianos oraron, casualmente tenían aceite, lo usaron, el hermano se ha cuidado, y resulta que ese hermano no tiene fe, o su fe menguó, le pasó como la semilla que cayó en pedregales, que después de la persecución, de las aflicciones, no dio fruto, sino que se fue. ¿Qué tal le ha sido una apóstata? Entonces ese enfermo resulta que dice: no, yo pensé que como era cristiano nunca me iba a enfermar. Esto no es lo mío definitivamente, yo como que mejor me vuelvo atrás. Y resulta que la iglesia no sabe eso de ese hombre, de esa persona, y estamos orando por él con fe. Hermanos, Dios no va a salvar a esa persona por eso, porque estaríamos entonces diciendo que Dios salva, hermanos, a personas que no tienen fe. Además, si ya nosotros hemos cumplido todo y esa persona no tiene fe, ¿de qué sirve una fe sin obras? ¿O de qué sirve la obra sin fe?
Hicimos todo, hermanos, pero no hay fe. La fe sin obras es muerta. Obras sin fe, muerto. Entonces miramos, ¿no? Hemos visto deberes del enfermo. Primer deber del enfermo, ¿cuál es? Llamar a los ancianos. Segundo deber del enfermo, que tenga fe, hermanos. Dice 2:24, como pueden ver, a una persona se le declara justa por las obras y no solamente por la fe. O sea, cumple, llama a los ancianos, hace todas las cosas, ¿sí? Tiene fe. Ahí está mostrando que su fe tiene obras, que es una fe viva. Bueno, otra cosa de la cual tiene que guardarse el enfermo. 3. Miremos 1:27. Guardar en el corazón pecados ocultos, tener pecados secretos. Eso también, hermanos, es algo que no puede conservarse porque puede impedir sanidad o de hecho pudo haber causado esa enfermedad. 1:27 dice, 26. Si alguien se cree religioso pero no le pone freno a su lengua, se engaña a sí mismo, su religión no vale nada. Resulta que sí, mandó llamar a los ancianos, ha tenido fe, pero su corazón tiene pecados ocultos. 27. En cambio, la religión pura y sin mancha delante de Dios y de nuestro Padre es esto: atender a los huérfanos, a las viudas en sus aflicciones y conservarse limpio de la corrupción del mundo. Y otra, 1:6. Dice, pero pida con fe sin dudar, porque quien duda es como las olas del mar agitadas y llevadas de un lado a otro por el viento. No debe dudar. Si es incrédulo, hermanos, cuestiona la doctrina, no cree en la Biblia, no cree en la palabra, le parece que esto no es así, que siempre es lo que le parece a esa persona. ¿Qué tipo de fe es esa, hermanos? Se parece a la fe de los demonios. Esa es la duda que hace que se vaya de un lado a otro. Dios no va a levantar a esa persona. Eso no es una oración eficaz del justo. En cambio, la oración eficaz del justo, hermanos, sí tiene todas esas características. Hemos visto que estamos llamados a orar bajo toda circunstancia, sea que estemos afligidos o que estemos alegres. Un ejemplo de la aflicción es la enfermedad. Para el momento de enfermedad, la iglesia local tiene unas maneras de proceder. No son esotéricas, ni metafísicas, ni supersticiosas, sino son de completa obediencia y unanimidad, como lo es llamar a los pastores o al pastor de la iglesia, y también usar los medios médicos que estén al alcance para la sanidad pronta del hermano que está enfermo. Y ahora el versículo 15 sigue con el tema. Entonces vemos que, como les decía, el centro de la lista o de este párrafo no es el aceite, ni siquiera es el enfermo, es la oración. Bueno, pero esta oración que aparece aquí es distinta a las otras. Se nos había dicho, si alguno está afligido, ore. Y en el 15 dice, oración de fe. Entonces pareciera que hubieran distintos tipos de fe y que la oración de fe fuera una oración específica estilo Padre Nuestro. Pero hermanos, ese entendimiento es bastante corto e ignorante del contexto. No, todas las oraciones que hacemos son oración de fe. ¿O usted ora sin fe alguna vez? Cada oración que usted y yo hacemos está impregnada, está basada, es impulsada, es vivificada por la fe. Por lo tanto, cada oración, sea que estemos afligidos o que estemos alegres, tiene fe. Bueno, entonces, la oración de fe no es un rezo específico, si uno tenga que tener escrito en un papelito o aprendérselo de memoria, o repartir folletos con algunas palabras especiales. No, la oración de fe es la oración que caracteriza a los justos. Por eso escrito está, la oración del justo puede mucho. ¿Por qué? Porque tiene fe. Cristo dijo en Marcos, si ustedes oran y lo hacen con fe, podrán decirle a este monte, quítate, lánzate allá, y el monte lo hará. Obviamente no es literal, hermanos, pero es para verificar
en el contexto de las Escrituras, que efectivamente la oración de fe se refiere a toda oración que todo justo hacemos. Tampoco es una oración caprichosa ni exigente. No es una oración que hoy día, hermanos, cuando resulta que hay algún cristiano famoso, enfermo, hemos de orar por él. De una u otra manera, es nuestro hermano. Pero hay personas que cuando oran por ese hermano que está enfermo, dicen, no aceptamos un no por respuesta, declaramos sanidad, decretamos en esta hora una palabra de fe. Entonces ellos empiezan a decir que si el hermano que está enfermo no es sanado, entonces faltó fe. Ese es el otro problema al que estaba haciendo referencia, hermanos, el mes pasado, en la primera parte de la predicación. Somos una máquina, una fábrica de ídolos. Somos tan idólatras que hasta volvemos como ídolos a los medios de gracia. Entonces es un ídolo el aceite y ahora también es un ídolo la fe. Entonces cuando oramos, hermanos, resulta que no es que Dios no haya querido, es que a mí me faltó fe. Por lo tanto, no fue por la soberanía de Dios, fue por mi mediocridad. Por lo tanto, la persona no se sanó por mi culpa. Nadie en su sano juicio dice, el hermano no se sanó porque por mi culpa. Nadie lo dice, hermanos. Pero implícitamente lo están confesando. Porque están diciendo, es que nos faltó fe. No, no es culpa de nadie, tampoco es culpa de falta de fe. Cristo dijo, si tienen ustedes una fe así sea como un grano de mostaza, entonces harán esto y esto, pedirán y pasará esto y esto. La oración de fe no es necesariamente una oración que tenga una fe desafiante, incomparable. No, la oración de fe es la oración de un niño, la oración de un neófito, la oración de un hermano cristiano. Así tengo una medida chiquita como un grano de hermanos de mostaza. Eso es una oración de fe. Y esa oración puede mucho. Porque no es por la fe ni siquiera, hermanos. Esa fe para Dios es agradable porque es de un hijo de Él quien está hablando, quien está orando. Entonces miremoslo así. ¿Cuánto más con Dios nuestro Padre? Nos escucha nuestra oración. Y nuestra oración ya de por sí está impregnada por fe, porque la fe es un regalo de Dios dado por el Espíritu Santo. Ya la tenemos, por eso entramos confiados. Dice en Hebreos 11:3, es imposible agradar a Dios sin fe, porque el que cree en Dios, el que tiene fe, tiene que creer que Dios existe, que Dios es, que Dios oye, que Dios galardona, que Dios recompensa a los que le buscan y le sirven. Eso es fe. Entonces, hermanos, la oración de fe no es un rezo específico, es la oración de todos los hijos de Dios. Cuando un pequeñito de Dios dice algo, pide algo, eso es la oración de fe, hermanos. Lo que pasa es que Santiago está enseñando aquello que ya miramos en Santiago 1, que decía, si tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual nos da a todos abundantemente y sin reproche. Pero pida con fe, no dudando en su corazón, porque el que duda es como las olas del mar que son. Esa es la enseñanza, hermanos. Siempre que oramos, no vamos a decir, ¿será que Dios existe? Y no hay una lucha ya en nosotros cuestionando algo tan básico. Tampoco tenemos, hermanos, dudas acerca de quién es el Señor. Nuestras dudas provienen, hermanos, es de, ¿será que yo soy digno de que me escuche? ¿Será que Él sí me puede responder? No porque Él no pueda, sino porque yo lo merezca. ¿No será que yo me tiré su bendición y ya no la merezco? Esa es la duda de nosotros. No es una duda de que ¿será que Cristo sí en realidad vino? ¿Será que Dios existe? ¿Será que sí hay Santísima Trinidad? Ya nosotros no dudamos así, hermanos.
Santiago está diciendo, si alguno pide algo, pida pero no dudando, o sea, pida sabiduría. No dude que Dios no se la puede dar, o sea, no es que yo soy necio, yo soy muy cabezadura, yo no estudié, yo no me sé expresar, yo soy muy joven, entonces, ¿qué sabiduría puedo tener yo? Él no me la da. Esa es la duda de la que está hablando Santiago 1 y la está reiterando en Santiago 5. Si alguno está afligido o alegre, ore, pero con fe, no dudando. No dudando de qué, hermanos, así como Job está afligido, Job se queja y grita, hermanos, pero en ningún momento Job duda que Dios existe. Pero Job sí duda de que Dios está o no con él. Esa sí es la duda. Si alguno está alegre, no dude. Haga una oración con fe. Conectándolo con el tema de la enfermedad, decimos lo siguiente. Se supone, ya en este punto, un hermano estuvo enfermo, hizo saber al pastor, o a los pastores, pues, acerca de su situación. El pastor fue y lo visitó solo en principio, solo, allá a donde está el hermano enfermo, lo unge con aceite o usa los medios a su alcance que sirvan, ¿sí?, para el alivio de esa enfermedad, dolencia o infección, lo que sea, y se ora con él de forma personal. Aquí pues el pasaje no nos habla textualmente de algún tipo de imposición de manos, pero al decir que ungir con aceite está haciendo referencia a un contacto físico, por lo tanto no está mal hacer una imposición de manos, no como para ordenar a un ministro, a un diácono, pero sí para, por ejemplo, poner sus manos sobre los hombros, pensemos, o sobre la espalda, un ejemplo, o en su brazo, o en un pie si está recostado en la cama, que haya algún tipo de contacto de parte del pastor para con su hermano, miembro que está enfermo. El hermano ora por él, y entonces ahí va en el versículo 15. Entonces la oración de fe sanará al enfermo. Ese es el inconveniente, que parece que fuera una promesa. Entonces, si fuimos todos, se cumplió tal pie de la letra, y el hermano no se sanó, entonces faltó fe, porque dice, la oración de fe sanará al enfermo. Entonces, si no se sanó, faltó fe. Esa es la lógica, hermanos, que hacen. No, hay un contexto, dice, la oración de fe sanará al enfermo. Paralelismo, mire que Santiago hasta emplea esa técnica de los proverbios. El Señor lo levantará. ¿Qué es lo que levanta, hermanos, a un enfermo? La oración de fe. Ahí dice el Señor. La oración de fe está dirigida al Señor. ¿Cuál Señor? Puede aplicar tanto al Padre como al Hijo. Los dos, hermanos, pueden tener ambas funciones, pero de acuerdo al contexto. Por ejemplo, en el versículo 7, ¿sí? En el versículo 7 podemos decir, está hablando de Cristo. En el versículo 10 podemos decir, está hablando del Padre. Y en el versículo 14 dice, en el nombre del Señor. Deducimos que está hablando de Cristo. En el libro de Juan dice, todas las cosas que pidan al Padre en mi nombre, yo se las daré. El Señor nos enseñó a decir en el nombre de Jesús, ¿sí? Esa es nuestra oración. Entonces, está hablando aunque se pueda aplicar al Padre por el contexto, se está refiriendo directamente a Cristo. Entonces oramos en el nombre de Jesús. Hay una escena ya en los evangelios que muestran a un hombre, ¿se acuerdan?, que no era parte del grupo de los apóstoles, que estaba haciendo por allá milagros o haciendo exorcismos. Y Juan le dice, Señor, pero nosotros le dijimos que no porque no hace parte de nuestro grupo, Señor, pero el que no está contra nosotros, por nosotros es. No se le impidan. No hay nadie que haga milagros en mi nombre y luego hable mal de mí. Es decir, estamos llamados a hacer oración en el nombre de Jesús. Ahí no están los ángeles, ahí no está ni María, ahí no está ni siquiera, hermanos, o sea, voy a decir algo que puede sonar fuerte, ni siquiera dice en el nombre de Jehová, ni siquiera. Es en el nombre de Jesús, porque es el nombre del Hijo, es el nombre sobre todo nombre bajo el cual, hermanos, los seres humanos pueden ser salvos. Y esa salvación aquí incluye sanidad física.
Entonces, la oración de fe, ¿por qué es de fe? Porque creen en Jehová Dios. Sí, los testigos en Jehová creen en Jehová y creen en un Jesús al mismo nivel de los ángeles. Un Jesús, Miguel Jesús se llama, el Jesús de ellos. Los musulmanes creen en Dios, en un Dios, no en el Dios bíblico, sino en un demonio lunar llamado Alá, y a Jesús lo ven como un profeta. Los judíos creen en Hashem, Jehová Dios, nuestro Dios de la Biblia, pero blasfeman, detestan, odian, se oponen a Jesús. Entonces, la oración de fe no está basada en el hecho de creer en Dios, está basada en el hecho de creer en el Señor Jesús, creer en Cristo. Esa es la oración de fe. Creer en la identidad de Jesús. ¿Quién es? Dios. Dios Hijo, mi juez, abogado, Mesías, mi sumo sacerdote y gran profeta, mi maestro, la cabeza de la iglesia y pastor de pastores, príncipe de los obispos, Él. Esa es la fe. Entonces, toda oración cristiana es una oración de fe porque se basa en la fe de Jesús. Y entonces el Señor lo levantará. Entonces, miremos, no depende de que si yo cuando hablo lo crea muchísimo. O sea, es que yo creo, yo hasta soñé, mire, yo soñé que me sanaba. Eso ya se sana porque yo ayer oré, luego en mi casa volví a orar, me levanté temprano y volví a orar y tuve un sueño que usted se levantaba. Luego abrí un versículo y casualmente leí un pasaje que hablaba de una sanidad. Yo creo entonces mucho, estoy convencido. Hay gente, hermanos, que bien intencionadas hablan así y dicen, yo lo creo. Y yo le creo, hermanos, que lo creen. Hasta el Señor sabe que sí creen. Pero el Señor no se mueve, hermanos, en obediencia a nosotros, nunca. Entonces, mi oración, aunque tenga con la fe de un niño, Dios la escucha, a Él le agrada, pero quien determina si se levanta o no el enfermo es el Señor. Si el enfermo fallece, si el enfermo muere, si el enfermo empeora, no hubo falta de fe. No sabemos, hermanos, aquello que hay detrás de la cena, y vamos a mirar algunas razones. Miremos, por ejemplo, Marcos 2:5. Deuteronomio 29:29 dice, las cosas secretas le pertenecen a Jehová Dios y las reveladas son de nosotros. Hay cosas que no sabemos por qué, hermanos, no tenemos explicación. Ni siquiera los pastores tienen todas las respuestas. Y ni siquiera la Biblia las ofrece todas. Hay cosas que Dios se las ha reservado para Él y punto. Sin embargo, hay algunas ocasiones donde se puede llegar a descubrir los causantes de dicha enfermedad o la razón por la cual la persona no se levanta. La principal, ¿cuál es? El Señor no lo ha querido levantar, esa es la principal. Pero quizá hayan más. Miremos varios ejemplos. Esto no es una regla infalible porque hay casos de casos. Miremos. Marcos 2:5, un pasaje que ya estudiamos en nuestra serie expositiva de Marcos. Dice, al ver Jesús la fe de ellos, le dijo al paralítico, hijo, tus pecados quedan perdonados. Versículo 9, ¿qué es más fácil? Decirle al paralítico, tus pecados son perdonados, o levántate, toma tu camilla y anda. Pues para que sepan que el Hijo del Hombre tiene autoridad de la tierra para perdonar pecados, se dirigió entonces al paralítico, a ti te digo, levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. Mire lo que está haciendo Santiago. ¿Qué dice Santiago? El Señor lo levantará. ¿Qué dice en Marcos? El Señor, ¿qué decía? Levántate. El Señor Jesús. Pero en ese caso allá en Marcos había una causante de la enfermedad. Había una fuente, una raíz del problema, el pecado. Ese tipo de causas es de las que Santiago está haciendo referencia. Miremos otro ejemplo, Juan 5:14. El pecado es el causante de desastres, desunión,
enfermedad, dolencias, falta de comprensión, falta de entendimiento y de inteligencia. Entonces es culpa del pecado, pero a veces la persona que enfermó pecó en algo, hizo algo que le ocasionó eso. Miremos otro ejemplo. Juan 5:14 dice, ahí fue cuando, hermanos, ustedes recordarán, el Señor sanó a un inválido, el que se sentaba en Betsaida. El Señor sana a ese hombre se levanta, y el Señor se va entre la multitud, se desaparece. Ese hombre se emociona tanto que se le olvidó hasta agradecer. Y cuando ya volvió a mirar, ni lo vio al Señor. Cuando el hombre ya caminaba normalmente entre la gente, el Señor aparece al encuentro de él y le dice, mira, fuiste sano, no vuelvas a pecar para que no te venga algo peor. Entonces muchas veces la enfermedad sí es producto del pecado. Muchas veces, hermanos. Otro ejemplo, 1 Corintios 11:30, en ese pasaje dice que los que tomaban la cena del Señor indignamente se enfermaban para disciplina. Decía Pablo, por eso muchos están enfermos y otros ya se murieron, porque están tomando indignamente la cena, están irrespetando la cena. Entonces, miren, hermanos, el pecado es causante. Alguna acción pecaminosa es la que provocó que el hermano pecara. En eso está pensando Santiago, pues, el pastor y maestro. De todas maneras, no siempre va a ser así. Hay personas que enferman y no es por pecado. Tenemos más respuestas. Tenemos tres. Una, pecado. ¿Sí? Otra, miremos Juan 9, versículo 2. Resulta que se encuentran a un ciego que jamás nunca había visto. Nació ciego desde el vientre, hermanos. Y los discípulos ven una escena así y hablan conforme a lo que le enseñaron en el imaginario popular que ellos también tenían. Señor, maestro, rabí, este hombre, para que haya nacido ciego, ¿quién pecó, él o sus padres? O sea, denos una explicación, Señor nuestro. Desde el vientre o quizá en su niñez hizo algo, no sé. ¿Qué fue lo que hizo? ¿Qué ocasiona que la persona se enceguezca? Que este hombre haya quedado ciego. Versículo 3. Él no pecó, ni sus padres. ¿Cómo así, hermanos? ¿Acaso no está escrito que todos hemos pecado? Claro que sí. Lo que está diciendo es, la ceguera de él no fue por ocasión a determinado pecado. Todos somos pecadores, pero este hombre no fue a causa del pecado que quedó ciego, sino ¿por qué? Para que la obra de Dios se hiciera evidente en su vida. Esa es la segunda razón. Dios quiere glorificarse. No podemos decir más, hermanos. Dios quiere glorificarse, quiere mostrar su gloria. Él quiere mostrar su obra en aquel fulano. ¿Cuántas veces hay personas que enferman y hasta que no enferman no llegan a Cristo? ¿Cuántas personas, hermanos, o peor aún, conociendo a Cristo, se largan al mundo, van, hermanos, allá como hizo el hijo pródigo y terminan regresando? Dios los vuelve a traer, pero llenos de suciedad, de los cerdos, y el Señor los sana de aquello por lo cual enfermó, de su misma enfermedad. Sí, entonces muchas veces Dios quiere usar, hermanos, la enfermedad para algo. Su gloria, su sola gloria, sola y deo gloria. Puede ser que por medio de esa enfermedad llegue al Evangelio, conozca a Cristo, que si por ejemplo la persona muere, Dios permite que muera, porque solo Él sabe qué podría pasar en otras eventualidades. Y Él sabría quizá por nosotros, ¿no?, que en el futuro se iba a desviar, iba a apostatar, iba a hacer y a deshacer. Entonces Dios prefiere quitarle la vida porque Él conoce las intenciones. Él sabe que el ser humano postrado dice, yo te prometo servirte hasta el final. Y cuando están bien, no les da la gana hacer nada. El Señor conoce, hermanos, cómo es el corazón del hombre mentiroso. Entonces esa sería la segunda razón, para su sola gloria. Quiere glorificarse salvando un alma, por ejemplo. Tercera razón, Job 2:3.
Le dijo el Señor a Satanás: ve, toca su cuerpo, ¿sí? Quítale todo lo que tiene, pero su alma, su vida, la dejas intacta. ¿Por qué enfermó Job? ¿Por un pecado? ¿Para glorificarse Dios? Sí, pero encaja más en la tercera. ¿Cuál es la tercera? Una prueba, una manera de conformar más a ese creyente a la imagen de Cristo. Porque, hermanos, muchas veces vamos a ser moldeados, vamos a madurar si mi carácter no cambia, llamados de una manera suave. Entonces Dios tiene que hablarnos de una manera que nos quebrante, nos quiebre, nos rompa, y entonces aprendamos a conformarnos a como Él dice, y que las cosas no son como nosotros. Entonces, hermanos, así pasa con Job. Entonces miramos las 3 razones que tenemos bíblicamente de por qué existe la enfermedad. Y de pronto estemos frente a un caso donde ni sepamos cuál de las 3 es, hermano. Pasa. Ni siquiera el pastor tendrá la respuesta a todos los casos, porque compete al Señor en su sola soberanía, tanto las causas como de por qué se ocasionó, como de por qué se sanó o no se sanó. El caso es que el Señor lo levantará, es decir, Él es el que determina quién se levanta y quién no. Eliseo murió de una enfermedad, Dios no lo levantó. Y Eliseo es un santo de la iglesia, un hombre de Dios. Pero hubo otros casos que sí. Pensemos, por ejemplo, en Dorcas, una hermana de la iglesia de Jope. El apóstol Pedro fue hasta la casa, era una mujer mayor, ya se enfermó, hermanos, se murió, y la tenían allá en una camita porque estaba recién muerta. Entonces la gente la quería muchísimo, y le dicen a Pedro: mira que ella todo lo que hacía, todo lo que nos servía a ella. Pedro sube, ora por ella y resucita. Entonces unas veces Dios levanta, otras veces no. Recordemos a la hija de Jairo. La hija de Jairo se levantó, pero después de que se murió, hermanos. Entonces, en cambio, la suegra de Pedro se sanó apenas el Señor la toca, la toma de la mano y ella se levanta a servir. Bueno, es la soberanía de Dios. Ya miramos entonces que si cumplimos el procedimiento bíblico en la membresía, en la iglesia local, el pastor ya ha ido a orar, la iglesia se supone que ya se enteró, entonces estamos orando por aquel hermano o hermana enfermo o enferma. ¿Sí? ¿Y qué más va a pasar? Si ha pecado, su pecado se le perdonará. La oración requiere 2 cosas. Primero, fe, ya lo vimos. Segundo, ¿qué? La fe no puede ir despegada de arrepentimiento, hermanos. La fe y el arrepentimiento son necesarias para que alguien sea salvo, para que alguien sea hijo de Dios. Entonces no es posible, no tiene sentido, es una contradicción que alguien ore con fe y no sea arrepentido. Eso es imposible. Imposible. Entonces es una fe igual que la de los demonios, una fe vaga, falsa, igual que la que tiene un niño impío que cree en Santa Claus. La misma cosa. Para que la promesa sea real, que dice: la oración de fe sanará al enfermo, el Señor lo levantará. O sea, voy a hablar dentro de los términos de Santiago. Para que esa promesa sea sanada, se requiere que la oración tenga fe. Ya vimos en qué tipo de fe. Y ahora vemos que si ha pecado, que su pecado se le perdonará. Entonces, si hay fe genuina, hay también arrepentimiento genuino. ¿Sí? Y ahí entramos a un tema, hermanos. En la primera parte de la predicación mirábamos y tocábamos un poquito el tema de la extrema unción, ¿no? De los curas. No está hablando de eso. Eso es un dogma tradicional de Roma, siglos después, hermanos, siglos después. Santiago no está hablando de eso. Ningún apóstol fue a la casa de ningún hermano a hacer la extrema unción, porque la fe es eficaz.
La extrema-unción sirve para que la persona se arrepienta y no se quede en el purgatorio, sino que vaya directo, hermanos. O por lo menos si se queda en el purgatorio, que se quede menos tiempo el que debería. Qué absurdo es eso, hermanos. En cambio nosotros creemos que por la fe tenemos acceso directo. El maduro en la fe, como el inmaduro en la fe que muere, es salvo, directo. No se queda por ahí la mitad en el espacio mientras llega, o unos llegan rápido y otros van paso lento, o se queda vagando por acá. Hermanos, es ridículo. La fe es tan poderosa, tan eficaz, que hay acceso directo al Padre, incluso después de la muerte, a Cristo. Y aquí entramos a otro tema, el tema de la confesión. El hermano dice, esto yo sé por qué fue, yo pequé. Aquí está hablando, hermanos, de que deba confesarle al pastor el pecado. Aquí está diciendo entonces que el hermano enfermo, que él sabe que fue porque pecó, tenga entonces que confesarle todo al pastor. Entonces vamos a abrir una oficina dentro de la iglesia, de pronto por acá, para que haya un confesionario. ¿Sí? Entonces el hermano se hace aquí y dice las cosas y el pastor al otro lado. ¿De dónde salió eso, hermanos? ¿De dónde? Eso suena muy extraño. Santiago no está hablando de eso. Ya está hablando en términos generales. La oración de fe sanará al enfermo, el Señor lo levantará. Luego le dice, confiésense unos a otros sus pecados. Está partiendo ya de que todos los hermanos se enteraron, y todos los hermanos, incluyendo al pastor, los ancianos hermanos, están incluidos ahí. Porque si acaba de hablar de ellos y ahora habla de unos a otros, es obvio que esto se está incluyendo a ellos. Hay igualdad de condiciones. Si casualmente el pecado fue ocasionado, la enfermedad fue ocasionada por un pecado, lo mejor es que haya confesión. No a alguien como el pastor solamente, pues es lo más adecuado, ¿cierto? Porque supone que es quien más confidencialidad tiene. Pero lo que quiero resaltar es, aquí no nos está hablando de la confesión de Roma, de los romanos. Aquí nos está hablando de una confesión mutua entre la membresía. Si hay un hermano que dice que no tiene pecados, descubrir los pecados de todos, menos los propios, hermanos, eso es muy peligroso. Confiésense unos a otros. Todos tenemos pecados, sí, pero ¿cuál? Usted es capaz de identificar el pecado de los hermanos, pero el propio no. Identifique el propio y confiéselo. Cuando confiesa su pecado, no se está por debajeando, antes se está poniendo en el nivel que sí debe estar, igual que los demás. Dice, confiénsense unos a otros sus pecados, oren unos por otros. La confesión mutua es otro de los deberes de la membresía. Esa persona, hermanos, que siempre está bien, esa persona, hermanos, que siempre va del compromiso, siempre va de conversar, hablar, es pecado. El pecado aleja a las personas. El pecado hace que las personas se comporten indiferentes. El pecado hace que las personas no digan, no confiesen, no reconozcan. Es el pecado. La manera de quebrar eso, hermanos, es confesión de pecados. Entonces la confesión de pecados no es para, entonces, como dicen popularmente aquí, ventilar las cosas íntimas de todos. No, hermanos, porque se supone que si somos miembros y nos confesamos unos a otros, la confesión está siendo dirigida a alguien maduro, que no se va a burlar de mí, ni se va a sentir superior a mí, ni va a aprovechar eso para sentir que está en un nivel superior, sino que me va a ayudar porque él peca igual, él también tiene pecados y yo también los conozco. Entonces, fijémonos, hermanos, que no es exclusividad del pastor el de escuchar una confesión o que él deba ser a quien se le confiesen los pecados. Primera Juan capítulo 1 dice, si confesamos nuestros pecados a Dios, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Proverbios 28, el que confiesa sus pecados y se aparta alcanza misericordia. Pero el que no los confiesa, sino que los encubre,
no prosperará. Es una manera de mantener la unidad. De esa manera no habrá nadie que se crea intocable o superior a otro. La unidad se hace más fuerte. Las familias, hermanos, más fuertes son aquellas que se conocen muy bien el uno con el otro. Las familias más frágiles y débiles son las que no se conocen las fallas del otro, no se conoce la debilidad del otro. Esas son las más frágiles, porque apenas haya una, se va a sorprender. Y quién sabe cómo vaya a reaccionarse. Hermanos, es una necesidad para mantener la unidad que haya confesión mutua. También es una necesidad, la confesión, ¿para qué? Para que haya pureza. Pureza en la iglesia local. Somos hipócritas por naturaleza todos. Nos da vergüenza que alguien se entere de lo malo que yo he hecho, pero no nos da vergüenza que Dios sí lo sepa. Así somos, hermanos. Miremos Hebreos 12:13. Esa es nuestra naturaleza hipócrita. Nos da vergüenza que un hermano se entere lo que hice, pero que Dios se entere no nos da vergüenza. Impresionante. Así somos, hermanos. Nadie se escapa de ese juicio. Es más fácil confesar el pecado a Dios que confesárselo a un hermano, porque somos hipócritas por naturaleza. Es más fácil reconocer su error ante Dios que a cumplir el procedimiento bíblico. Si tu hermano te ofende, ve con él, repréndelo estando él y tú solos. Es más fácil, hermanos, ir a donde Dios a orar y poner quejas y hablar de los hermanos en forma contraria, que buscar al hermano personalmente y con un espíritu manso y sacrificial decir las cosas. Esa es la naturaleza, hermanos, del ser humano. Así somos. Hebreos 12:13. Hagan sendas derechas para sus pies, para que la pierna coja no se disloque, sino que se sane. Hay personas de la iglesia que andan cojeando, que van desviándose en sus caminos. El mismo pasaje allá en el versículo 14, versículo 15, habla de la amargura del corazón, la falta de paz con los hermanos, la falta de santidad personal. Busque la paz con todos y la santidad hacia la cual nadie verá al Señor. Versículo 15, asegúrense de que nadie deje de alcanzar la gracia de Dios, de que ninguna raíz amarga brote y cause dificultades y corrompa a muchos. Facilísimo es reconocerlo y orar, pero romper la raíz con los hermanos, ahí sí es difícil, porque somos orgullosos por naturaleza. Si la enfermedad es ocasión de pecado, se requiere la confesión. Eso libera la conciencia, eso libera hasta las emociones, la carga emocional, hasta la carga nerviosa la libera. La confesión tiene ese efecto, hermanos. El Señor así lo estipuló y la manera de hacerlo es dentro de la iglesia. Y si pasa vergüenza por eso que dijo, no porque las personas lo recriminen por eso, sino porque usted se siente súper avergonzado, vale la pena. Y es preferible ese dolor de vergüenza al dolor de una hipocresía, de un fingimiento, de un orgullo. La confesión mutua es necesaria para mantener la unidad y la pureza de la iglesia. Tercero, también nos sirve porque es una manera de ejercitar los dones que hemos recibido. El burlador que escucha el pecado del hermano y se ríe, o la persona inmisericordia que escucha el pecado del hermano y lo agarra, hermanos, con la escritura, pero lo agarra con espadazos y no lo levanta, sino que lo hace que se quede más allá en el suelo. Tampoco, hermanos, debemos actuar de esa manera. Debemos, ¿cómo? Supervisándonos con verdad. Es decir, si hay confesión, ¿qué tal la persona se sienta culpable por algo que ni siquiera es pecado? Aún esa culpa puede ocasionar enfermedad. Entonces la persona confiesa, es que yo hice esto, y miramos bíblicamente, no, pero hermano, esté tranquilo, su conciencia es muy débil, porque la Biblia no me habla que eso sea pecado, pero se siente que eso es pecado, entonces sí es pecado. Como leíamos esta mañana en Romanos 14,
Lo que no proviene de fe es pecado. Entonces, si alguien hace algo, hermanos, y duda lo que hace, no siente como esa convicción, está pecando ya con lo que hace. No podemos hacer como los amigos de Job, hermanos. Estaba Job súper mal, espera palabras, espera quizá un abrazo. De pronto no lo abrazaron como veíamos en las primeras predicaciones, de pronto asco, hermanos. Estaban cerca porque eran buenos amigos, pero ya abrazarlo, complicado. Recordemos que tenía llagas abiertas, estaba todo ennegrecido, sucio. ¿Sí? Entonces, ¿qué hacen? Bueno, pues por lo menos díganle palabras de consuelo. No, empiezan a darle doctrina, a enseñarle, a discipularlo ahí. A hablarle, hermanos, enseñanzas que son ciertas, pero que sirven en ese momento. A recriminarle lo que de pronto hizo, ni le costaba, hermanos. Y dicen, es que tú debiste robar a las viudas. Elifas, luego Sofar, tú fuiste un impío que le quebró los brazos a los huérfanos. Eso lo mirábamos en la serie de Job, adivinarle el pecado al hermano Job para saber que él está enfermo porque pecó. No podemos tampoco proceder de esa manera. Ejercitar los dones significa humillarme yo, el hermano es el que está enfermo, el hermano quizá fue el que pecó, pero yo me tengo que humillar. Gálatas 6:1, porque yo puedo estar, luego me sigue a mí. El próximo seré yo entonces. Si yo no hablo con verdad y misericordia, con mansedumbre, entonces no sea que tú también caigas, dice Gálatas 6:1. Aprendemos madurez. La información, una información secreta, hermanos, es muy delicado. Uno ve quién es chismoso, quién es íntegro, quién es confiable, quién es leal con los secretos. Pero al chismoso, los secretos son como, dice Proverbios, como plato delicioso que lo degusta y lo traga. Le fascina saber secretos, no para ayudar, no para edificar, sino para tener algo que decir después. Cuando pase un conflicto, cuando pase algo, ahí sí va a sacar las cosas. El chismoso actúa así, hermanos. Entonces, la confesión nos permite supervisarnos. ¿Cómo? Conocemos las fallas del hermano. Conocemos las ofensas de los hermanos. Qué bueno, hermano, duele, es incómodo. Muchas veces parece que no hay paz, pero aún eso sirve para que haya verdadera paz y no una paz falsa. La paz verdadera conoce las fallas, la paz verdadera conoce las ofensas. La paz en este mundo nunca va a existir. Y lo único que habrá de concepto de paz aquí será el de mantener el amor fraternal aún conociendo las fallas y las ofensas. Esa es la paz que se puede llegar a conocer. ¿Y dónde se va a conocer? En la iglesia local. En las familias de la iglesia. Porque si en las familias de la iglesia no hay paz, no pueden llevar paz a la iglesia. Sus desastres de su casa los van a llevar a la iglesia. La amargura de la casa la van a llevar a la iglesia. Entonces, conocemos las fallas, las ofensas de los hermanos cuando hay confesión. Yo también tengo las mías propias, conozco las suyas propias, quiere decir, somos iguales. Somos iguales, no somos superiores. Por lo tanto, nuestro trato con el pecado es radical, sí, pero debe ser con mucha reserva, porque yo también tengo los míos propios. Dice el apóstol Pablo, sabiendo que de todos los pecadores yo soy el peor de todos, soy el primero. Cuando alguien cuenta el pecado, hermanos, uno siente vergüenza, no vergüenza ajena solamente, sino más vergüenza porque uno es peor que ese pecado que están contando. Ese es un pensamiento maduro. En cambio, el inmaduro se siente superior y compara pecados. El inmaduro se siente superior porque no pecó de esa misma manera, sino de otras. Entonces es bueno la confesión mutua, porque de esa manera, hermanos, nos damos cuenta definitivamente que si somos iguales y se nos olvidó por nuestro
orgullo inflamado. Conocer estos errores, o pecados más bien por su nombre, es algo que nos va a incentivar a orar más. La confesión incentiva a orar. Cuarto punto. Somos frágiles, volubles. Estamos muy al alcance del pecado, del mundo, de Satanás. Nos volvemos frescos en medio de esa guerra sanguinaria. Nos acostumbramos tanto, hermanos, a los ruidos de batalla, al uso de la espada. Vemos al hermano caído y lo levantamos, pero ahí como ve, a mí no me han disparado, usted está herido. Y lo levanta de forma lenta. No, hermanos, con todo nos rebajamos, porque también el Señor nos levantó a nosotros. Cuando conocemos el pecado que hay en la iglesia, eso nos incentiva a orar, hermanos. Qué ironía. Como le estoy diciendo, porque nos volvemos frescos, pasivos, todo está bien. Pero cuando pecamos decimos, uy, ¿en qué momento ocurrió eso? Bajamos la guardia. Entonces la confesión mutua nos incentiva a orar. A no dejar la oración, a decir, Señor, no tengo que estar afligido o alegre, es en todo tiempo, tengo que orar con fe, orar con arrepentimiento. La confesión mutua nos ayuda, hermanos, a reconocer nuestra gran dependencia en Dios y la debemos practicar en forma grupal. La membresía se encarga de eso. En la membresía, hermanos, ocurre, un hermano confiesa delante de todos su error, su pecado, su falla, su ofensa. Eso es sano, eso está bien. Todos, hermanos, debemos acudir a esa actitud sencilla, humilde de corazón. Y no hay ninguno que está exento, porque escrito está, confesados unos a otros. Y punto. El quinto, nos guarda la confesión mutua de una sensación de superioridad. ¿Qué hemos estado hablando? Mantenemos entonces la igualdad. ¿Igualdad en qué? Que somos igual de miserables. ¿Igual en qué? Somos igual de frágiles. ¿Igual en qué? Somos igual de débiles. ¿Igual en qué? Podemos todos enfermarnos. Todos podemos morirnos. No hay ninguno aquí glorificado. El contexto de la enfermedad, el contexto de la confesión de pecados, todos somos iguales porque podemos enfermarnos y pecamos. Hermano, vamos en el 16. Dice, oren unos por otros para que sean sanados. Hermanos, estamos hablando del enfermo. ¿Y por qué entonces Santiago está diciendo para que sean sanados? Todos se enfermaron, hermano. Entonces fuimos todos a visitar al enfermo y nos contagió. Entonces oramos con fe para que el Señor nos levante y nos sane a todos, porque ahora todos nos enfermamos, hasta el pastor. No, hermanos, no lo tomemos literal. Todo lo contrario, miren la conexión, lo que estoy diciéndoles. Sexto punto. La confesión nos va a servir para ser sanos unos a otros. Para que haya sanidad en el corazón, emocional. Sanidad, hermanos, es decir, tranquilidad de conciencia. Eso hace la confesión. Sana, la confesión puede sanar. ¿Cómo se quita la raíz de amargura de Hebreos 12, que puede corromper a muchos? Así lo dice textual, escrito está. Confesión mutua. Dice, oren unos por otros, o sea, nos confesamos y, yo no sabía eso. Y se acaba la reunión todo así. No se acaba con eso, hermanos, como si fuera una mala noticia, algo que nos sorprende, que quedamos en shock, quedamos ya. Veámonos el otro martes oramos. No, supimos, hubo la confesión, pero ¿qué más sucede? Oramos unos por otros, habiendo confesado, oramos unos por otros. ¿Para qué? Para que no volvamos a caer, para que el Señor nos dé un verdadero arrepentimiento en eso, de lo cual hemos sido reincidentes, para que haya, hermanos, una perseverancia unánime y que no vayamos todos corriendo y miramos para atrás y hay como 5 hermanos en el suelo
No, pues vamos a recogerlos, nos levantamos y seguimos todos en una hilera, hermanos, juntos, en la carrera. Esa es la iglesia, eso es el cristiano. Nadie tiene derecho a adelantarse ignorando la caída de un hermano. Eso sería anticristiano. Entonces, ¿qué estaba pasando? La confesión para que sean sanados. Ojo, no es en sí misma la confesión, sino el mismo Señor que levantó al enfermo por la oración de fe y arrepentimiento, es el mismo Señor que sanará la membresía completa de cualquier afección, de cualquier dolencia, de cualquier enfermedad, de cualquier carga. Es el mismo Señor a través de la confesión. Bueno, entonces miramos, Santiago está haciendo, y esto confirma lo que les decía al comienzo de la predicación, que cuando dice si alguno está enfermo, no necesariamente es alguien terminal o alguien agripado. También se puede aplicar a alguien que está desanimado, ¿se acuerdan? A alguien que está mal emocionalmente, que está en depresión, y tiene conexión, tiene lógica, porque dice, serán sanados serán sanados después de haber orado unos por otros. O sea que la sanidad de la iglesia no solamente es para la enfermedad física, sino también para las raíces de amargura que pudieran destruir la paz de la iglesia, la paz de un miembro, la unidad de la iglesia o la unanimidad de un miembro con la iglesia. La confesión es la que logra eso, ese es el medio de gracia que se nos dio para obedecer al Señor y alcanzar eso que no podemos con nuestros propios medios, sino con los que Él proveyó. Termina el 16 diciendo, la oración eficaz del justo puede mucho. Una frase muy conocida, ¿cierto? Profunda, es muy profunda esa frase. Bastante. Pero les voy a decir eso en pocas palabras. La oración eficaz del justo puede mucho por una razón. Ya miramos varias. Fe, arrepentimiento, confesión mutua, listo. Pero hay una, hermanos. Juan 9:31. Hay una que es principal, maravillosa. Escrito está, dice: sabemos que Dios no escucha a los pecadores. Que claro, no, hermanos, pero a la gente no le gusta escuchar eso. Crujen los dientes cuando escuchan esto. Pero Dios sí escucha a los piadosos que hacen su voluntad. Entonces la oración eficaz del justo puede mucho, no porque usamos aceite, no porque nos confesamos los pecados, no porque tenemos mucha fe, sino porque tenemos un Dios que nos escucha. Esa, hermanos, es el meollo del asunto, es nuestra garantía, nuestra esperanza, que tenemos un Dios todopoderoso, único y verdadero, que nos escucha a pesar de quiénes somos y cómo actuamos. La oración del justo puede mucho por un Dios que escucha a ese justo, que sana a ese justo, que levanta a ese justo, que redimió a ese justo, que salvó a ese justo, por Él, hermanos. La oración eficaz del justo, nuestra oración es eficaz por quien usted sea, que usted es más bueno que otro, entonces la mejor persona para que ore es usted, porque usted es mejor. No, tampoco es que usted tenga un don de milagros, un don de sanidad, usted es el que tiene que orar, tampoco. La oración es eficaz porque Dios la escucha y en su soberanía Él actúa como Él desea actuar, que su voluntad es buena, agradable y perfecta. Entonces, ya para terminar, hermanos, en estos minutos que quedan, voy a hablar de los versículos 17 y 18. Todo eso que está dando Santiago es hermoso, ¿cierto que sí? Tan sencillamente, ¿cómo es capaz de contener tanto en tan pocas líneas? Como somos tan orgullosos, no estamos dispuestos a confesar, a reconocer que no bastó ni siquiera con la sola reprensión del pastor. Entonces, ¿qué necesita hacer el pastor Santiago? Citar la escritura.
mostrarles que lo que está hablando es bíblico. Pues pensemos que es una iglesia que es como los bereanos, que es una iglesia noble, que rectifica que todo sea bíblico. Pensemos que la iglesia de Jerusalén haya sido también así. Entonces Santiago, ¿qué hace? Primera de Reyes 17:1. Elías tisbita oró para que no lloviera. No llovió. ¿Saben qué dijo Elías? Vive Jehová, parafraseándole entonces, que no va a llover, sino hasta cuando yo lo diga. Impresionante, hermanos. Hoy día nadie tendría derecho a hablar así. Así fue 3 años y 6 meses. No llovió en todo el país. El rey Acab, capítulo 17, 18. Esos 3 años y medio, ¿qué pasó? Acab buscándolo, hermanos. La Biblia dice que hasta acá mandó embajadores a todos los países vecinos. ¿Dónde está Elías? ¿Dónde está Elías? Él dijo eso y vea que sí. Necesitamos lluvia, el ganado se está muriendo, las cosechas se perdieron, habían pestes, hambrunas, 3 años sin llover en una tierra que requiere la lluvia, como lo es lo que hoy día se conoce como Palestina. Entonces, esto que ha estado hablando Santiago es bíblico y nos propone un ejemplo bíblico. Elías ora y miren lo que dice: era un hombre con debilidades como las nuestras. Santiago está diciendo nuestras. Se está metiendo Santiago. Ni siquiera Santiago se saca, hermanos, de la necesidad de la confesión, de la necesidad de mantenerse al nivel con los hermanos de su iglesia, de mantener la unidad y la paz con ellos. Él también tiene debilidades. Y más aún, Elías también. Impresionante. Tan dados nosotros a poner alto a los santos de la iglesia. Uy, Elías, yo quisiera ser como Elías. Uy, Santiago, yo quisiera ser como Santiago, el pastor. Iguales que nosotros. Las mismas debilidades. Las mismas. ¿Qué más dice? Las mismas que pasiones. O sea, también tiene lo que Romanos 7 dice: lo que yo no quiero hacer, eso termino haciendo. Se inclinan al mal todavía. Elías, Santiago, el pastor, los hermanos, nadie está exento. Miremos 3:2. Ya había hablado en esos términos. Dice: todos fallamos mucho. Si alguno nunca falla en lo que dice, es perfecto, capaz de controlar todo su cuerpo. Ya había hablado en plural, ¿se acuerdan? Él había dicho: ofendemos muchas veces. ¿Qué había dicho? No aspiren a ser maestros, nosotros estamos llamados a dar cuentas más duras. Ya se había incluido el mismo Santiago. Debemos arrepentirnos de nuestros pecados, sí, pero no se está exigiendo una perfección de un semidios, porque todos estamos sujetos a debilidades pasionales. Ejemplo, Elías. Elías mismo era un hombre, pero era justo, no porque fuera perfecto, porque él también tenía pasiones, sino que ora al Señor, dice, para que no lloviera, y así fue. Estaba hablando de enfermedad. ¿Por qué no puso el ejemplo de cuando sanó resucitó al hijo de la viuda? Y habló fue ahora de lluvia. ¿Por qué? Porque la idea ni siquiera es hablar tanto de los enfermos. La idea es destacar siempre ¿qué? La oración. Por lo que uno desea, por lo que uno pide perdón, por lo que uno está. La oración, hermanos, debe hacerse con fervor. Esa es otra característica, ¿no? Muy interesante. Él mismo nos la ofrece. Debe hacerse con fervor, no una oración ahí, hermanos, como bueno, pues buenas noches. Yo pido esto y esto, amén. ¿Qué es eso, hermanos? No puede ser. Es con fervor. Es imposible que alguien se acerque a Dios así, no puede ser. Estar en la presencia de Dios nos revive, aviva un fuego en el interior.
Y ese fuego interior hace, hermanos, que el más desanimado, desmotivado, cuando está orando empieza a avivarse. Ahí tal vez poco a poco, pero va levantando la cabeza. Versículo 18, ahora va a citar Primera de Reyes 18:1. Elías sube al monte Carmelo, pone su cabeza ante las rodillas y ora. Le dice a su siervo: mira al horizonte, mientras sigue orando. Él va, mira, no hay nada. Va 7 veces y a la séptima dice: Señor, o hombre de Dios, o maestro, veo como una nube del tamaño de una mano. Le dice Elías: dile al rey que unza el carro y vaya huyendo hacia donde deba ir, porque la lluvia lo va a alcanzar. Así es, hermanos, se suelta una tormenta tan torrencial, si es que se puede decir, salga la redundancia, por orar. Aquí Santiago nos está diciendo: ejerzan su poder profético. Tenemos autoridad sobre la creación. Si un cristiano ora que no llueve, no va a llover. Un cristiano a veces tiene motivos egoístas y ora que no llueva, pero como una forma de venganza. En cambio, Elías no está actuando así por él, está actuando porque es un oráculo, es un profeta. Dios le ordena que actúe así. Aquí Santiago no nos está diciendo que tenemos poderes sobre la creación o la naturaleza, que el cristiano puede ordenar si llueve o no. No, hermanos. Todos estos son parámetros bíblicos para mantener la fraternidad bíblica. Porque dentro de la fraternidad bíblica también pueden haber hermanos que están enfermos, desanimados, afligidos, alegres o en pecado. Oremos.